La chica que corría todas las mañanas. Su nombre era María y siempre había creído que correr la salvaba. No era una atleta, ni de lejos, pero cada mañana se ataba las zapatillas gastadas, se recogía el pelo en una coleta despeinada y corría por las tranquilas calles de su barrio. De 9 a 10, se permitía sentir ligereza, como si el suelo bajo sus pies no la tirara hacia abajo, sino que la impulsara hacia adelante. Era su ritual, su hora de libertad, el único lugar donde sus pensamientos podían fluir sin ser interrumpidos por la voz de su marido, el timbre del teléfono o las interminables tareas que parecían definir sus días. María tenía 34 años y un rostro que la gente a menudo describe como suave pero cansado. Se le formaron arrugas alrededor de los ojos, no por la edad, sino por años de entrecerrar los ojos ante verdades que no quería ver. Se había casado joven, convencida de que el amor la protegería de las decepciones, y sin embargo, con el paso de los años, sentía que su vida se reducía a algo más pequeño, como un suéter lavado demasiadas veces. Amaba a Jack, al menos creía que lo amaba, pero en su interior sospechaba que el amor debía ser más cálido que esto, menos solitario. Fue durante una de sus carreras que el primer hilo empezó a desenredarse. El cielo estaba pálido, cargado de neblina matutina, y estaba absorta en el ritmo de su respiración cuando vio un coche. Era un sedán plateado, tan común que al principio no le prestó atención. Pero luego, al día siguiente, volvió a aparecer. Y al siguiente. Cada vez, pasaba a su lado con precisión. 9:24 am. Puede que no le importara, pero María era una criatura de hábitos, percibía patrones donde otros no. Algo en la precisión la inquietaba. La cuarta mañana, aminoró el paso, observando cómo pasaba el coche. Vislumbra al conductor, un hombre de mediana edad con gafas de sol y barba recortada. No la miró, no sonrió, simplemente pasó a su lado con el mismo ritmo constante, como si perteneciera al ritmo de sus mañanas tanto como sus pasos. Fue entonces cuando se oyó una voz detrás de ella. ¿Conoces ese coche? María se sobresaltó al girarse y vio a una mujer trotando a pocos metros de distancia. No la había visto antes, delgada, de mirada penetrante, con su cola de caballo balanceándose como un metrónomo. No, dijo María, intentando controlar la respiración. Pasa por aquí todos los días a la misma hora, dijo la mujer, casi con naturalidad. A las 9:24. Justo cuando estás aquí. María soltó una risita forzada. Quizás solo va al trabajo. Los ojos de la mujer brillaron de forma extraña. O quizá te esté mirando. Mientras tu marido está ocupado en casa. Con una pelirroja. María se quedó paralizada. ¿Qué acabas de decir? La desconocida se encogió de hombros como si no hubiera lanzado una bomba en plena calle. Lo he visto. Una mujer pelirroja, colándose en tu casa cuando estás aquí. Pensé que debías saberlo. Su corazón se encogió dolorosamente. Quiso gritar, negarlo, pero el desconocido ya había salido corriendo, desapareciendo por la curva del camino. María se quedó paralizada, con el sudor goteando por su sien. El mundo de repente se volvió demasiado nítido, demasiado real. Se dijo a sí misma que era una mentira, una broma cruel, pero la semilla ya estaba plantada. Esa mañana, al regresar a casa, se quedó en el porche, con la respiración entrecortada. La casa parecía normal. Las cortinas seguían colgadas, la puerta estaba cerrada con llave, el jardín estaba en silencio. Pero dentro, ¿y sí? Ella empujó la puerta para abrirla. Jack llamó con la voz quebrada. Aquí dentro, fue su respuesta, casual, casi alegre. Entró en la sala. Jack estaba allí de pie, en bata, con el pelo húmedo como si acabara de salir de la ducha. Su sonrisa se desvaneció al verla. ¿Ya regresaste?, preguntó. La mirada de María se dirigió al pasillo. ¿Por qué llevas puesta la bata? Se rió suavemente. Porque me acabo de duchar, María. ¿Eso es un delito ahora? Le temblaban las manos. ¿Toca? ¿Y dónde está? ¿Quién? Su sonrisa se debilitó aún más. María, ¿de qué estás hablando? La pelirroja, susurró. ¿Dónde está? La expresión de Jack se endureció. Esto es ridículo. No hay nadie aquí. A María le dolía el pecho con el peso de sus propias dudas. ¿Lo estaría imaginando? ¿Habría mentido el desconocido? Aún así, sus piernas se movían solas, llevándola por el pasillo, abriendo puertas una tras otra, dormitorio, baño, habitación de invitados. Vacía. Silencio. Cuando regresó a la sala de estar, Jack la observaba con una expresión que ella no podía interpretar. María, dijo lentamente, me estás asustando.
Has estado corriendo demasiado, agotándote. Necesitas descansar. Pero sus ojos, algo en sus ojos, le puso los pelos de punta. Esa noche, María yacía en la cama junto a él, mirando al techo. La respiración de Jack era regular, quizá fingida, pero no podía confiar ni siquiera en el ritmo de su pecho subiendo y bajando. No dejaba de oír la voz del desconocido en su mente, mientras tu marido está en casa con una pelirroja. Y ella no podía dejar de preguntarse, si la verdad se esconde en algún lugar, tal vez se esconde en los ojos. Ojos que no pudieron ocultarse. María se despertó a la mañana siguiente antes del despertador. No durmió mucho esa noche, sus sueños habían sido imágenes fragmentadas de cabello rojo desparramado sobre sábanas blancas, de los ojos de Jack mirándola en la oscuridad con algo indescifrable, algo que ya no parecía amor. Se dijo a sí misma que lo dejaría pasar. La gente sembraba ideas en la cabeza de los demás todo el tiempo. Quizás ese desconocido en el camino estaba amargado, celoso o loco. Pero cuando volvió a ponerse las zapatillas, sintió un nudo en el estómago. Ya no corría para respirar, corría para poner a prueba el mundo, para ver que era real. Exactamente a las 9:24, apareció el coche. Un sedán plateado, a paso firme, con el rostro del conductor invisible tras unas gafas de sol. María se quedó paralizada a medio paso. La precisión la atormentaba. ¿Era posible que este hombre fuera la clave, el observador, la prueba de que sus mañanas no eran solo suyas? ¿O solo conducía al trabajo como miles de personas? La mujer de ayer no apareció. Ningún corredor de mirada aguda con advertencias, ninguna voz que derraman veneno. María casi deseó que regresara, aunque solo fuera para darle claridad, incluso dolor. Cuando María regresó a casa, encontró a Jack en la cocina, vestido esta vez, sirviendo café en su taza desportillada favorita. Le sonrió demasiado rápido. ¿Cómo estuvo la carrera?, preguntó. Ella lo estudió atontamente, cada detalle, el movimiento de su mandíbula, el destello de su mirada hacia la ventana, la forma en que agarraba la taza con demasiada fuerza. Bien, dijo con cuidado. Excepto por ese coche otra vez. ¿Qué coche? Su voz era suave, pero sus ojos delataban algo, sorpresa, luego cálculo. El plateado que siempre pasa a las 9:24, insistió María. ¿No te parece extraño? Jack rió nerviosamente. María, otra vez estás leyendo demasiadas novelas policíacas. No todo es sospechoso. Pero ella ya no escuchaba sus palabras. Lo miraba fijamente a los ojos, marrones, cálidos cuando lo conoció, pero ahora parecían inquietos, apartándose de los suyos. Algo en su interior cambió. Se dio cuenta de que podía verlo la mentira. El leve temblor, el brillo como el calor sobre el asfalto. Sus palabras eran serenas, pero sus ojos gritaban que algo se escondía. Jack, susurró, ¿me estás engañando? La taza se le quedó congelada a medio camino de los labios. Por un instante, el silencio fue insoportable. Luego la dejó y se rió, demasiado fuerte, demasiado forzado. ¿Infidelidad? María, and ella. Eres mi esposa. No seas ridícula. Pero la risa no llegó a sus ojos. Sus ojos le dijeron, sí. No gritó. No lloró. En cambio, asintió lentamente, se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio. Su corazón se rompía, pero su mente estaba más aguda que nunca. Los días se volvieron borrosos después de eso, pero algo en su interior despertó. A donde quiera que miraba, buscaba mentiras en los ojos de la gente. El barista de la cafetería, que dijo que los muffins estaban frescos, le palpitó el ojo, y ella supo que eran del día anterior. La vecina, que decía que sus rosas crecían sin fertilizante, miró de reojo, y María vio la bolsa escondida junto a la cerca. Era como si el mundo hubiera cambiado de piel. Todos mentían. Mentiras pequeñas, mentiras inofensivas, mentiras enormes. Y María podía verlas todas ahora. Cuando volvió a confrontar a Jack, ya era tarde. Él estaba leyendo en el sofá, fingiendo que todo estaba normal. María estaba en la puerta, con los brazos cruzados y el corazón latiendo con fuerza. Sé que mientes, dijo simplemente. Jack suspiró, cerró el libro y se pellizcó el puente de la nariz. María, no podemos hacer esto todas las noches. Estás dejando que la paranoia nos arruine. Entonces mírame a los ojos, exigió. Dudó. Aquel instante de vacilación fue suficiente. No puedes, ¿verdad? Susurró. Jack golpeó el libro sobre la mesa. Bien. ¿Quieres la verdad? Sí. Estuve con alguien. Pero no significó nada. Fui un estúpido.
Siempre estabas demasiado ocupado yendo, demasiado ocupado dudando. Creí que ya no me querías. Las palabras la impactaron como olas. Durante años había intentado proteger el matrimonio, creer que el amor bastaba. Y ahora lo tenía ante sí, al descubierto, la traición, las excusas, la fragilidad de todo lo que había construido. Deberías habérmelo dicho, dijo en voz baja. Tenía miedo, admitió Jack. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero ella no pudo evitar mirarlos fijamente, buscando, analizando. ¿Acaso sus lágrimas eran una actuación? ¿Se arrepentía, o solo se arrepentía de haber sido descubierto? Eso fue lo más cruel, ella ya no podía creer ni siquiera en su dolor. La semana siguiente, María se movía por el mundo como una sombra. Se decía a sí misma que era fuerte, que podía soportarlo, pero por dentro se estaba desmoronando. Veía mentiras por todas partes, sus compañeros de trabajo fingiendo cortesía, amigos que decían estar felices por ella pero en secreto la compadecen, desconocidos que le ofrecían sonrisas que no llegaban a sus ojos. Ella se estaba ahogando en la verdad, y era fea. Una noche, se sentó frente a Jack en la cena. Él había intentado cocinar su pasta favorita, como si la comida pudiera curar heridas. Levantó el tenedor y dijo: «Te quiero, María. Siempre te he querido». Pero sus ojos malditos y reveladores, le decían que mentía. «No», dijo con firmeza, dejando caer el tenedor. «Te amas a ti mismo. Te encanta la comodidad. Pero yo, ya no». El rostro de Jack se endureció. «¿Así que ya está? Lo echarás todo a perder porque de repente crees que puedes leerme los ojos». «No lo creo», susurró María. «Lo sé». Esa noche, preparó una maleta. Jack no la detuvo. Quizás sabía que era inútil. Quizás, en el fondo, se sintió aliviado. Al salir por la puerta, María se dio cuenta de que ya no temía estar sola. Lo que temía era estar rodeada de mentiras. El peso de la verdad. María alquiló un pequeño apartamento en las afueras del pueblo. No tenía nada de especial, 2 habitaciones, paredes delgadas, un balcón que daba a la ruidosa calle, pero era suyo. Por primera vez en años, podía respirar sin sentir la presión de Jack. Sin embargo, la libertad no era el aire limpio que imaginaba. Era pesado, cargado de silencio. Por las mañanas, seguía corriendo. La costumbre se le había grabado en la cabeza. A las 9, se ató los cordones, salió al aire fresco y dejó que sus piernas la impulsaran. El sedán plateado ya no aparecía. El desconocido que había sembrado la duda nunca regresó. Y, sin embargo, María sentía que ambos seguían presentes, como fantasmas que habían alterado su camino para siempre. Se decía a sí misma que estaba sanando, pero la verdad era que se había vuelto adicta a ver la verdad misma. Ya no se trataba de Jack. Se trataba de todos. Lo probó como si fuera un arma. Cuando su casero dijo que la fuga del baño se arreglaría mañana, María lo miró a los ojos y vio vacilación. Supe entonces que tardaría semanas. Cuando un colega la invitó a almorzar, pronto, María captó un destello de culpa en su mirada y se dio cuenta de que la invitación era hueca, hecha solo por cortesía. Era agotador, esta constante consciencia. La gente vivía de mentiras, se dio cuenta, pequeñas mentiras, grandes mentiras, mentiras entretejidas en la estructura de la sociedad. Y una vez que las veía, no podía dejar de verlas. Una noche, desesperada por distraerse, María fue a un café del centro. Se sentó en una mesa de la esquina con un libro que apenas leía. El murmullo de voces a su alrededor llenaba el vacío que sentía al volver a casa cada noche. Fue entonces cuando lo vio. Estaba sentado a 2 mesas de distancia, alto y de presencia discreta. Tenía el pelo oscuro, una sonrisa fácil, y cuando la camarera coquetea con él, se sonrojó, claramente desacostumbrado a llamar la atención. Captó la mirada de María una vez, y en lugar de apartar la mirada, le ofreció una pequeña sonrisa sincera. Debería haberlo ignorado. No estaba lista. Pero la soledad la impulsó. Cuando él pasó junto a su mesa al salir, habló sin poder contenerse. ¿Vienes aquí a menudo? Se rió suavemente. Se supone que esa es mi frase. María se sonrojó, avergonzada, pero él se quedó. Apartó la silla frente a ella. Soy Daniel. María, dijo en voz baja. La conversación se desarrolló con naturalidad. Daniel también se había divorciado hacía poco y comprendía el dolor sombrío de reconstruir una vida. Le encantaban las películas antiguas, confesó, sobre todo Pulp Fiction. María forzó una sonrisa y mintió diciendo que la había visto, aunque no era así. Y entonces sucedió.
Mientras hablaba, María lo miró a los ojos, preparándose para el destello de engaño. Pero no lo vio. Sus ojos eran claros, tranquilos, abiertos. La asustó más que cualquier mentira. Al despedirse esa noche, Daniel le preguntó: ¿te gustaría ir al cine mañana? Estoy libre. María dudó. La vieja herida latía en su interior. Quería decir que no, correr, esconderse. Pero el anhelo en su pecho susurraba que sí. Me gustaría eso, dijo ella. Al día siguiente, se preparó como una chica para su primera cita. Se quedó frente al espejo más tiempo del habitual, buscando una versión de sí misma que no luciera rota. Se puso un vestido sencillo, se soltó el pelo, y cuando Daniel la conoció en el teatro, su sonrisa le dijo que lo había logrado. Por un tiempo, fue fácil. Vieron la película, compartieron palomitas, se rieron de los momentos incómodos. Él la acompañó a casa, y ella sintió un destello de algo que no había sentido en años, la esperanza. Pero más tarde esa noche, la duda regresó. Ella repitió sus palabras en su mente: estoy libre mañana. Su tono había sido sincero, pero ¿y si se le había escapado algo? ¿Y si sus ojos la habían engañado? ¿Y si Daniel, como Jack, guardaba secretos que algún día la destrozaron? Cuando se reencontraron, sus preguntas se volvieron más atrevidas. Durante la cena, de repente preguntó: ¿alguna vez mientes? Daniel pareció sorprendido. Todos mienten, María. Sobre las nimiedades. Por educación, para proteger los sentimientos de la gente. Se le encogió el pecho. ¿Pero mentiras más grandes? De las que destruyen la confianza. Su mirada se suavizó. Mi matrimonio terminó por mentiras. No quiero repetirlo. Quería creerle. Su mirada parecía firme, sus palabras sinceras. Y, sin embargo, una voz en su interior dijo: no te dejes engañar. Tú también creías que Jack era serio. Pasaron las semanas. Se acercaron más. Daniel fue paciente con sus silencios, tierno con su corazón reservado. No la presionó. La escuchó. Por primera vez en meses, María rió sin forzar la risa. Empezó a imaginar que tal vez, solo tal vez, podría reconstruir. Pero el miedo nunca desapareció del todo. Una noche, mientras caminaban junto al río, Daniel se detuvo y dijo: María, me gustas mucho. Me gustaría que fuéramos algo más, si sientes lo mismo. Su corazón dio un vuelco, pero también su miedo. Lo miró fijamente a los ojos, desesperada por encontrar un destello, un brillo, alguna prueba de que mentía. Pero solo vio sinceridad. Aún así, susurró: dilo otra vez. Daniel le dio la cabeza. Me gustas. Quiero estar contigo. María se quedó sin aliento. Su mirada permaneció firme, pero su mente se retorció. ¿Y si simplemente miente mejor que Jack? ¿Y si ya no me doy cuenta? Ella se apartó, negando con la cabeza. Lo siento. No puedo. El rostro de Daniel se ensombreció. ¿Por qué no? Porque ya no sé qué es real, admitió con la voz quebrada. Daniel no discutió. No la persiguió. Solo asintió con tristeza, como si comprendiera heridas más profundas de las que las palabras podrían expresar. Esa noche, María permaneció despierta, mirando el techo de su apartamento vacío. Se dio cuenta de que la verdad que ansiaba con tanta desesperación no estaba ahí fuera, en los ojos de Jack, ni en los de Daniel, ni en los del mundo. Estaba dentro de ella. Y hasta que no se enfrentara a sus propias mentiras, las que se decía a sí misma, nunca encontraría la paz. El espejo de las mentiras. María siempre había creído que las mentiras eran cosas externas, palabras dichas, amoríos secretos, promesas rotas. Pero ahora, sola en su apartamento, empezó a darse cuenta de que las mentiras no solo estaban ahí fuera. También estaban dentro de ella. Le había mentido a Jack durante años, aunque solo fuera en silencio. Había mentido cuando se decía a sí misma que era feliz, cuando fingía que su cariño le bastaba, cuando forzaba una sonrisa para convencer al mundo de que su matrimonio era inquebrantable. Había mentido cada vez que pasaba corriendo junto a sus vecinos, fingiendo ser fuerte, cuando en realidad no corría por salud, sino por huir. La mentira más dura de todas era la que llevaba en el pecho, que era inquebrantable, que no necesitaba a nadie, que podía controlar la verdad leyéndola en los ojos ajenos. Una mañana, se paró frente al espejo del baño, mirándose fijamente. La mujer que la miraba no era la María que recordaba. El rostro de esta María estaba demacrado, con los ojos pesados y los labios apretados por contener demasiadas palabras. Ella le susurró al espejo: me mentí a mí misma. La confesión fue pequeña, casi frágil, pero desveló algo.
Las lágrimas brotaron, lágrimas ardientes e implacables que desdibujaron su reflejo hasta que ya no pudo verse. Por primera vez, no huyó. La dejó fluir, la dejó inundar, porque tal vez la verdad estaba destinada a doler antes de sanar. Durante las semanas siguientes, María emprendió una carrera diferente. Seguía atándose las zapatillas a las 9, pero en lugar de correr contra el tiempo, aminoró el paso. Se permitió fijarse en cosas que antes había ignorado, la risa de los niños en el parque, la forma en que la luz del sol se reflejaba en las hojas, el olor a pan que llegaba de la panadería de la esquina. El mundo no eran solo mentiras. También eran pequeñas verdades cotidianas, y el dolor la había cegado demasiado para verlas. Comenzó a escribir un diario, anotando cada pensamiento sobre el que había mentido. Era feliz. Era amado. Tenía el control. Estaba a salvo, los tachó uno por uno y escribió otros nuevos debajo. Tenía miedo. Me sentía solo. Fingía. Pero sigo aquí. Fue aterrador. Fue liberador. Daniel reapareció en su vida una tarde tranquila. María estaba sentada en el café donde se conocieron, con el cuaderno abierto, cuando su sombra se proyectó sobre la mesa. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó suavemente. María levantó la vista, con el corazón en un puño. Sus ojos eran los mismos, tranquilos, abiertos, pacientes. Pero ahora ella era diferente. «Has vuelto», murmuró. «Nunca me fui realmente», dijo Daniel con una leve sonrisa. «Solo te di espacio. Parecía que lo necesitabas». Le hizo un gesto para que se sentara. Durante un rato, no hablaron del pasado. Hablaron de cosas cotidianas, el libro que ella leía, la película que él había visto el fin de semana pasado, el cambio de estación. Pero en el fondo, una pregunta acechaba. Por fin, María cerró su cuaderno. «Daniel, ¿puedo contarte algo?» «Por supuesto». «Te mentí. Esa noche que nos conocimos. Dije que había visto tiempos violentos, pero no fue así». Daniel parpadeó y luego rió suavemente. «Eso no es ningún delito, María». «No se trata de la película», dijo. Le temblaba la voz. «Se trata de mí. He estado mintiendo durante años. Sobre mi matrimonio, sobre quién soy. Seguí buscando la verdad en los demás porque tenía demasiado miedo de enfrentarme a mí misma. Eso no fue justo contigo». Daniel la observó un buen rato. «¿Y ahora?» «Ahora quiero dejar de mentir», dijo María. «Aunque sea difícil. Aunque la verdad duela». Tragó saliva y añadió: «Me gustas, Daniel. Y me gustaría ver hasta dónde llega esto. Pero solo si quieres a alguien que aún esté aprendiendo a ser honesta consigo misma». Su mirada se suavizó y, por primera vez, María no buscó indicios de engaño. Simplemente miró. «Quiero eso», dijo en voz baja. «Te deseo. Tal como eres». El pecho de María se relajó. No se había dado cuenta de lo fuerte que se había estado aferrando hasta ese momento. Por una vez, dejó que las palabras calaran hondo sin analizarlas, sin desmenuzarse en busca de significados ocultos. Tal vez la confianza no se trataba de certeza. Tal vez se trataba de elegir creer, incluso sabiendo que existían mentiras. Esa noche, María caminó sola a casa, pero no se sentía sola. Se sentía más ligera, más firme, como si hubiera dejado caer una piedra después de cargarla demasiado lejos. En su balcón, observó el parpadeo de las luces de la ciudad. Pensó en Jack, no con amargura, sino con una extraña gratitud. Sus mentiras la habían dolido, pero también la habían obligado a afrontar las suyas. Pensó en la desconocida del sendero, la que había sembrado la sospecha. Quizás había sido real, quizás no, pero en cualquier caso, le había abierto los ojos a María. Sobre todo, María pensó en sí misma. No en la mujer que huyó del dolor, ni en la mujer que persiguió las mentiras de los demás, sino en la mujer que finalmente pudo admitir: «Tengo defectos. Tengo miedo. Pero aún así merezco la verdad». Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No porque alguien la hubiera tranquilizado, ni porque hubiera descubierto o expuesto una mentira, sino porque había encontrado una verdad propia. Y esa verdad fue suficiente para empezar de nuevo.